Todos los gobiernos de la democracia española han tenido su ley educativa y sucesivamente se han ido promulgando reformas. La LOEFE, la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE y ahora la LOMLOE. Después de las 7 reformas anteriores, la comunidad docente se enfrenta ahora a la 8ª Ley de Educación de la Democracia. Mientras se debate entre la duda y la esperanza de si esta será la reforma definitiva, toca ya aplicar la LOMLOE. La LOMLOE se entiende. Los cambios clave de la nueva Ley de Educación. LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Como indica su nombre, la LOMLOE no es una norma totalmente nueva, modifica otra anterior, la LOE, del año 2006. Algunos de los cambios más significativos de la LOMLOE se aplican ya antes de acabar este curso. Los equipos docentes los aplican para tomar decisiones sobre la evaluación, promoción y titulación del alumnado. El resto de los cambios se aplicarán en los 2 siguientes cursos. Pero vayamos por partes. ¿Cuáles son los principios y fines que diferencian la LOMLOE de la LOE? El objetivo inicial de la LOMLOE fue introducir cambios en la LOE por lo que había establecido la LOMCE. Sin embargo, este objetivo inicial se fue ampliamente superado porque los avances científicos y los avances tecnológicos y sobre todo los progresos sociales hacían que la educación necesitaba unas nuevas respuestas a unas nuevas necesidades que de alguna manera respondieran a una calidad para todos y un ordenamiento jurídico que lo posibilita. La LOMLOE incluye nuevos principios y cambia algunos de los ya existentes en la LOE. Uno de los más esenciales es poner en práctica los derechos de la infancia, que se recogen en la Convención de Derechos del Niño. El derecho a la educación, el que niñas y niños, chicas y chicos sean respetados, sean tenidos en cuenta, sean valorados, son aspectos fundamentales de la LOMLOE. Hay casos que la LOMLOE necesariamente tiene que concretar más en los principios y luego en los fines y en los objetivos. Una de las preocupaciones que tiene todo el sistema educativo es el sistema de la convivencia, en donde el alumno tiene que aprender a respetarse unos a otros. Está el tema del ciberacoso, el tema del acoso, plantear el tema de la no violencia necesariamente. Es decir, es necesario que los chicos y las chicas aprendan a descubrir todo el tema de la violencia de género, violencia de segregación, sobre todo muy importante la violencia de género, lo que se está en los chicos y las chicas de la secundaria y bachillerato. Entonces, todo esto automáticamente es uno de los objetivos y finalidades que tiene la LOMLOE y este principio lo va a desarrollar a lo largo de todas las etapas educativas. Tiene que ser una educación que no segregue, que no separe, que la educación de hombres y mujeres sea idéntica, sea igual, que de alguna manera se atienda a la diversidad. Es una ley que de alguna manera da mucha importancia a todo el desarrollo afectivo y emocional de los críos y de las crías. En bastantes aspectos, la LOMLOE sí que de alguna manera fundamenta sus cambios y sus propuestas en leyes y en convenciones internacionales o nacionales, como es, por ejemplo, el caso de la equidad, el caso de tratamiento de las desigualdades y la inclusión educativa. Se va a trabajar sobre todo en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España se une a esta convención en el año 2008. Una de las preocupaciones de la LOMLOE es garantizar una educación igual para todos. La equidad y la inclusión son objetivos clave, por eso se recogen, se modifican y se amplían. La equidad no significa solamente que todos tenemos los mismos derechos y deberes, sino que también hay que compensar las desigualdades iniciales. El título 2 de la ley establece la equidad como uno de los principios fundamentales de la educación que necesita España en este momento. Como novedad, la LOMLOE aborda también preocupación por la ecología, por una transición ambiental que tenga también en cuenta las implicaciones económicas y sociales. Lo mismo que con los principios, la LOMLOE modifica, no añade ningún fin, pero sí que modifica 3 de los fines que tienen establecidos. Uno que modifica, que de alguna manera da mucha importancia, que es todo el tema de la ecología, todo el tema de que el alumno y la alumna se preocupen por conservar esta naturaleza, por conservar el medio ambiente en el que estamos. También es el ambiente social y el ambiente económico, es decir, estamos hablando de sostenibilidad. Se le quiere inculcar en los alumnos la gran responsabilidad que asumen como ciudadanos del mundo en el que van a empezar a vivir.
En el caso de los fines, la LOMLOE lo que hace es añadir algunos aspectos. Por ejemplo, sí que concreta la necesidad y el cuidado que tienen que tener los alumnos y las alumnas con respecto a los animales, con respecto a toda la sociedad en la que viven. Sí es importante que, además de prepararle para la vida profesional, para actividades, también se tiene que preocupar por la vertiente social. Tiene que colaborar, vivir socialmente. Necesariamente es preparar para la vida profesional, como no podía ser de otra manera, pero también de preocuparse del desarrollo social y de colaborar en una sociedad más justa y una sociedad más llevadera para todos. Un nuevo currículo. La LOMLOE propone un nuevo ordenamiento de los elementos del currículo. El objetivo es que los estudiantes aprendan por competencias, que interconecten conocimientos en vez de solo acumular contenido teórico. Lo importante es adquirir las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos en la vida real. Por ello, la LOMLOE elimina los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración e incorpora las materias obligatorias y optativas. Con este cambio se recuperan los niveles de concreción del currículo. El Estado formula el primer nivel de concreción en las enseñanzas mínimas. Las enseñanzas mínimas son la concreción, los aspectos básicos de cada uno de los aspectos que conforman el currículo. En el caso de la LOE, con los cambios recientes de la reforma de la LOE, pues estos elementos son los objetivos, las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación, los métodos pedagógicos, que cierto es que después con el desarrollo de estas enseñanzas pues cambian un poco las denominaciones, se habla de saberes básicos, con la perspectiva de los contenidos, o se habla de situación de aprendizaje teniendo como referencia los métodos pedagógicos, pero en cualquier caso estas enseñanzas son la concreción de cada uno de los aspectos del currículo y corresponde establecerlas al gobierno. Ocupan, en función de que haya lengua o no cooficial en las administraciones, pues ocupan entre un 50 y un 60% del tiempo escolar. ¿Cómo se desarrollan las enseñanzas mínimas? Por la finalidad que tienen las enseñanzas mínimas, corresponde que tienen que ver con establecer una formación común del sistema educativo y por garantizar la validez de los títulos correspondientes, es competencia reservada al Gobierno en el marco constitucional establecer estas enseñanzas mínimas. Ciertamente también la LOE establece, con un cambio de la LOMLOE, previa consulta a las comunidades autónomas, pero el Gobierno establece las enseñanzas mínimas de acuerdo con su competencia, con los fines que acabamos de ver. El currículo se concreta en 4 niveles. El Gobierno ha establecido las enseñanzas mínimas, las administraciones educativas han completado el currículo de las enseñanzas y los centros educativos adecuan su proyecto educativo en un tercer nivel de concreción. Incluso cabría hablar de un cuarto nivel, que es el propio de un docente en su aula cuando ha de adecuar el proyecto educativo al grupo de alumnos e incluso singularmente a un chico o una chica que requiera algún tipo de adaptación. Luego, progresivos niveles de concreción, gobierno primer nivel, administraciones con competencia segundo nivel, centros en su proyecto educativo el tercero, docente en el aula el cuarto. ¿Cómo adaptar las materias al nuevo currículo? El nuevo modelo es más flexible y hace posible el desarrollo de 4 aspectos. El primero, la adaptación de las materias. El segundo, la educación inclusiva. El tercero, la diversidad. Y por último, la educación integral. Los centros educativos pueden establecer su organización didáctica e impartir conjuntamente las materias agrupadas en ámbitos adecuados a su proyecto educativo. La LOMLOE quiere favorecer la adquisición de conocimientos que sean más duraderos, más transferibles, más funcionales, ¿no? Y por eso, eso con un enfoque integral, ¿no? Interdisciplinar, ¿no? Y por eso es necesario pensar que en realidad los docentes no estamos al servicio de las materias, estamos al servicio de nuestros alumnos y alumnas. Y por tanto, deberíamos utilizar la autonomía que ahora nos da la ley para poder desarrollar una enseñanza y poder ayudar a cada uno y a cada una en su proceso de aprendizaje. Es decir, debemos de pensar que no es que tengamos grupos, el grupo de primero A, primero B, quinto A, quinto C. No, tenemos a Pedro, a Juan, a Carmen, a María y cada uno es único.
y tiene necesidades específicas, y tiene intereses, y tiene ritmos de aprendizaje específicos, y tenemos que atender esas necesidades. Las ciencias del aprendizaje nos dicen que no aprendemos de manera aislada, sino en relación con otros, sobre todo con aquellos que están en nuestro entorno. También sabemos que aprendemos mejor lo que es significativo para nosotros, lo que nos sirve para algo. Es decir, cuando el aprendizaje es significativo y funcional y cuando está en función de nuestros propios intereses y de nuestros conocimientos previos. Como docentes necesitamos dejar que la vida entre en las aulas, ¿no? Y por tanto desarrollar y activar metodologías que permitan hacer partícipes a nuestro alumnado desde el inicio. Tener en cuenta esos conocimientos previos, tener en cuenta esos intereses, hacerles preguntas, provocarlos para que podamos partir en función de sus propias respuestas y también de sus propias preguntas. Los docentes tienen que desarrollar metodologías que permitan a los alumnos aprender entre ellos. Eso les va a ayudar a adaptar las materias a cada uno y a cada una. Hay que ofrecerles centros de interés, plantearles proyectos, retos y problemas que les permitan desarrollarse y aprender también entre iguales. La tecnología también nos puede ayudar en ese sentido, sobre todo la tecnología que sea adaptativa, es decir, aquella tecnología que permite, acompañando a cada estudiante en su proceso, sobre todo de ejercitación, y irle cambiando los ejercicios en función de el avance que demuestre cada uno. Pero la tecnología permite irles ofreciendo a cada uno un reto abordable y manteniéndolos activos en esta parte también, que es la parte de ejercitación, y por tanto personalizar su aprendizaje también en este aspecto, digamos. La tecnología es importante porque ayuda a adaptar las materias y además es en sí misma contenido de aprendizaje. El uso de la tecnología también es contenido de aprendizaje. O sea, que nuestros alumnos y alumnas no aprenden solo de lo que les decimos, aprenden de cómo se los decimos, de cómo actuamos en clase. Y por tanto, todas estas metodologías también están ayudando a desarrollar las competencias clave y el propio perfil de salida del alumno que está en el currículum, ¿no? Y por tanto, esto va a permitir que vayan pudiendo resolver retos y problemas más o menos complejos de la vida cotidiana, donde tienen que movilizar tanto conocimientos como habilidades como actitudes de manera adecuada. Cambios en la evaluación. Tradicionalmente, en el sistema educativo, la evaluación se ha hecho con criterios cuantitativos. La LOMLOE, en cambio, promueve la evaluación por competencias. La evaluación por competencias no es ajena a algunos antecedentes en el sistema educativo, porque figuró así en el 2006, figuró en el 2013 en la LOMCE y figura en la LOMLOE en el 20, entre otras cosas porque es un marco de referencia internacional de la Unión Europea y una resolución que afecta como orientación a todos los Estados miembros y por tanto es un elemento estable, es un elemento que se ha mantenido incluso con las modificaciones desde el 2006. Yo creo que hay dos intenciones con la incorporación o con la evaluación competencial. Una es justamente esta, subrayar la referencia de las competencias como elemento sustantivo de la evaluación. Y en ese sentido el establecimiento de los perfiles competenciales es claro, ¿no? Pero también hay un propósito y es el de asegurar que la mayor parte del alumnado obtenga la titulación correspondiente a la educación básica. Y esto también refuerza el carácter formativo de la evaluación, es decir, una evaluación que no solo es sumativa, no solo es calificación, sino que principalmente son orientaciones que se prestan a los alumnos para que puedan mejorar su aprendizaje, ¿no? De ahí que saquemos otro concepto, el diseño universal de aprendizaje, que no es otra cosa que el intento de propiciar situaciones que conduzcan a la adquisición de aprendizajes por buena parte del alumnado consonante con sus propias capacidades personales de implicarse en ese aprendizaje y por tanto que se generen oportunidades de éxito, de desarrollo de esa capacidad y que en la mayor parte de los casos conduzca a la consecución del título básico al concluir la educación obligatoria. Luego hay una lógica de educación básica, de adquisición de las competencias de la misma y de obtención del título correspondiente a la etapa. Nuevos valores, inclusión y equidad. La LOMLOE adopta un enfoque transversal, orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación. Lo hace a través de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y de una mayor personalización del aprendizaje. Empecemos aclarando que cuando hablamos de inclusión no nos referimos solo a que el alumnado con una determinada discapacidad o el alumnado de otra nacionalidad
se eduque con los demás en las aulas ordinarias, sino que la educación inclusiva se refiere a atender a todo el alumnado en función de sus características singulares. Y todos los niños y las niñas y los adolescentes son diferentes. Entonces, esto requiere de una flexibilidad en el sistema educativo que permita atender y dar respuesta a estas características. Aclarado esto, la LOMLOE recoge todo el contenido, prácticamente todo el contenido del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que trata de ampliar la educación infantil al primer ciclo, de que se ponga en marcha una educación inclusiva y equitativa para todas las personas, de que la educación sea permanente, que sea a lo largo de la vida, que se dé importancia a la formación profesional, que por primera vez aparece en nuestra legislación el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables, la importancia también de la educación rural y de la educación en contextos insulares. Es decir, todo ese objetivo que aparece en la Agenda 2030 está recogido como novedad fundamentalmente en la LOMLOE. Se trata de implementar un diseño curricular que sea capaz de desarrollar las competencias en la población que ahora se está formando para incorporarse a la sociedad actual en buenas condiciones para una formación personal, laboral, social adecuada. El diseño universal para el aprendizaje pretende que el currículum sea accesible y asequible para toda la población. El DUA se viene trabajando desde que la idea surgió en los años 90 en la Universidad de Carolina del Sur. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, recoge dos principios fundamentales para todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad: el diseño universal y los ajustes razonables. El diseño universal se refiere a todos los ámbitos de la vida, por lo tanto, también afectará en la educación, sobre todo porque esta es un derecho fundamental de la persona. ¿En qué consiste la aplicación del diseño universal? Pues en aplicar tres principios, uno de motivación y dos fundamentalmente metodológicos. Los tres principios son el proporcionar diferentes medios de representación ante el alumnado, el proporcionar múltiples medios de expresión a ese alumnado para que se exprese de la mejor manera que sepa, que pueda y que le corresponda, y el motivarlos para comprometerlos en su propia educación. Eso supone que si yo, cuando empiezo a trabajar con un grupo de alumnos, no utilizo solo la palabra, sino que utilizo la palabra, la imagen, la música, la plástica, casi todo el alumnado va a entender lo que digo, aunque tenga diferentes estilos de aprendizaje, diferentes ritmos y diferentes formas de comprender. Como no hay una forma universal de comprender, lo mejor es utilizar todos los medios posibles para que la mayor parte de ese alumnado sea capaz de ir aprendiendo, ir motivándose. El segundo principio es importantísimo y es dejar que ese alumnado, alumnos, alumnas, adolescentes, en primaria, en secundaria, se expresen como ellos mejor puedan, mejor quieran, en función de sus talentos. Hay niños que pueden dibujar muy bien, otros que se expresan musicalmente, otros que tienen más facilidad de palabra, oralmente, por escrito. Es decir, es no obligarlos a que, como ocurre muchas veces en nuestro sistema, todo sea expresión escrita, todo sea leer un libro y repetir lo que dice el libro o lo que dice el profesor. Es decir, es dar múltiples medios de expresión a ese alumnado para que se exprese como haya aprendido. De eso se trata de ese diseño universal, de comprometerlos en su aprendizaje, de que les interese. Realmente la curiosidad y el interés son los motores del aprendizaje. La escuela en zonas rurales e insulares. La LOMLOE dedica un apartado extenso a la atención del alumnado que está en zonas rurales e insulares. El alumnado que está en zonas rurales o insulares puede tener en muchos casos menos oferta cultural y formativa que el alumnado que vive en una ciudad. Las tecnologías de la información y la comunicación ponen al servicio de ese alumnado multitud de recursos. La ley prevé que se utilicen y que se digitalicen las aulas y los centros que funcionan en zonas rurales y también que se facilite el transporte. Se mantienen los centros rurales agrupados, sobre todo en educación primaria, de manera que pueden contar, además de con los profesores tutores de cada centro, con profesores especialistas itinerantes que pasan por los diferentes centros, de manera que estos alumnos no se vean perjudicados en su formación básica y obligatoria. Esta atención especial a las zonas rurales e insulares forma también parte de la educación inclusiva, que quiere atender a la diversidad para que nadie pierda oportunidades. En relación con el alumnado con necesidades educativas especiales, están atendidos en España en torno a un 83% de este alumnado está ya incorporado a los centros ordinarios y quedan como un 17% que siguen en centros de educación especial. No obstante, se da la opción incluso de que
esos alumnos, es decir, todos los que puedan, que pasen a la escuela ordinaria y que, no obstante, en los casos de máxima gravedad se permitiría que continuaran los centros de educación especial y que las administraciones educativas los seguirían apoyando. Entonces, realmente no propone un cierre radical de los centros de educación especial. Los alumnos con necesidad educativa de apoyo específico es una terminología que apareció en la LOE en el año 2006, que se mantiene y que incluye tanto el alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado con alta capacidad intelectual, el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, el que tiene dificultades de aprendizaje, incorpora el alumnado con trastorno de atención e hiperactividad y el que presenta por historia escolar cualquier otro tipo de dificultad. Es un término más amplio que engloba a todos los demás, porque en un principio, dentro de necesidades educativas especiales, entraban también las altas capacidades, es decir, quedaba menos concreto y menos claro. La LOMLOE tiene como meta que todo el alumnado adquiera los conocimientos y las habilidades necesarios para el aprendizaje permanente. Se trata de un gran reto para el que hay que contar con las respuestas pedagógicas más adecuadas. Para formar a los ciudadanos del futuro, los docentes somos esenciales. La LOMLOE se entiende. Los cambios clave de la nueva Ley de Educación.